Listo. Danos un minuto que vuelva. Bueno, arranquemos, si te parece. No sé cómo es tu nombre. Ay, perdón. Ok, listo. Gracias, Esther, entonces. Gracias. Gracias. Ya, chicos. Ya. Adelante. ¿Estamos? Ya. ¿Ya A ver, estamos? chécalo, por favor, Pepe. No seas malito. Pero ya hablé con dos personas. Ya lo vieron. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido Eduardo Domenech, bienvenida Luciana Gandini, que también es parte de este ciclo que comienza y que comenzó este año y sigue el año que viene. Bueno, les contamos, este es el quinto encuentro de una serie de encuentros que organizamos con un consorcio de espacios académicos. Está Pablo Seriani por el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, está Leticia Calderón por el Instituto Mora en México, está José Luque Brazán por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y bueno, estoy yo, Ana Paula Penchazade, por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Y bueno, hoy tenemos como invitado especial y dialogante a Eduardo Domenech. Eduardo Domenech es doctor en sociología, se desempeña como investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el CIEX, ¿sí? Que es un centro de estudios de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, y es docente además de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde dirige el programa de investigación Migración y Movilidades en Perspectiva Crítica. Fue coordinador del grupo de trabajo Migración, Cultura y Políticas de Claxo durante el periodo 2013-2016, y actualmente su principal línea de investigación comprende las políticas y prácticas de control migratorio y fronterizo en Sudamérica. Bueno, Eduardo, te damos la súper bienvenida. Gracias, Luciana, por estar también hoy. A ver si damos una muy buena discusión. Te proponemos entonces que hables unos 45 minutos. Si te quedan cuestiones en el tintero, no te preocupes, porque siempre con las preguntas hay oportunidad de retomar ideas y de ampliar. Así, digamos, se genera una cosa más dialógica. Y bueno, Eduardo, bienvenido y somos todo oídos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, encantado de estar con ustedes y participar de este ciclo de conversatorios. Para mí realmente es un placer, eh, porque además nos conocemos hace tiempo y es un gusto, digamos, poder también compartir algunas ideas, algunas reflexiones acerca de este ciclo que ustedes han denominado Repensar la movilidad humana en América Latina y el Caribe. Eh, y además el formato que propusieron a mí me resultó estimulante porque, digamos, por un lado la posibilidad de hablar en extenso y por el otro, digamos, establecer algún tipo de conversación. Eh, por otro lado, a mí me gustó esta idea de promover un diálogo latinoamericano, creo que nos hace falta además. Una de las cuestiones que pensaba cuando preparaba esta presentación es justamente la posibilidad de establecer ciertas conexiones entre lo que sucede en la región sudamericana con el centro y norteamericana, por ejemplo, ¿no? En materia de políticas de migración. Entonces, a mí me resulta como muy estimulante participar de este tipo de instancias. Y además creo que es una ocasión, digamos, para también establecer otros diálogos, ¿no? A través de estas plataformas virtuales. Yo lo que traje en esta ocasión es más bien una serie de cuestiones a colocar, digamos, para el diálogo, para la discusión, eh, más que presentarles ciertos resultados de investigación, ¿no? Entonces, en el marco de este ciclo de conversatorio yo me preguntaba, bueno, ¿qué podía aportar? ¿A qué discusión podía aportar concretamente? Eh, por lo tanto, titulé, digamos, esta presentación como Repensar el control de la movilidad humana en el espacio sudamericano. Tiene que ver con
mi trabajo de los últimos años, pero no responde solamente a una línea de trabajo individual, sino también a proyecto colectivo sobre la producción de este régimen sudamericano de migración y fronteras. En estos 40-45 minutos me propongo introducir algunas cuestiones más bien de corte teórico, analítico, es decir, presentarles brevemente cuál es el esquema analítico que utilizo, los principales conceptos y categorías. En segunda instancia, hablar de la formación y transformación del régimen sudamericano de migración y fronteras, lo que entiendo como régimen sudamericano de migración y fronteras y por qué esta elección, ¿no? Para después pasar a problematizar algunas cuestiones en relación a las políticas y prácticas de control migratorio fronterizo y lo que algunos autores llaman las luchas por el movimiento. Ya hacia el final, mi idea es introducir algunos elementos relacionados con la dimensión espacial y temporal del control migratorio fronterizo, para después ver algunas cuestiones desarrolladas y cerrar. Es más o menos la estructura de la presentación. Y, por lo tanto, lo primero que quería hacer es compartir con ustedes estas 4 fotografías. De alguna manera creo que condensan algunas preocupaciones, pero también son expresiones de las transformaciones en el campo de las políticas de control de la migración a fronteras en América del Sur. A la izquierda arriba tenemos una fotografía en un aeropuerto y básicamente lo que alude es a lo que fue una expulsión masiva de migrantes cubanos en Ecuador en el año 2016, porque también podría responder a los vuelos humanitarios que organizó el gobierno de Chile, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el control punitivo en estas transformaciones que se han dado en el marco del régimen sudamericano de migración y fronteras. Más abajo a la izquierda tenemos otra de las expresiones, precisamente vinculada a lo que fue la transformación del régimen de migración y fronteras a partir de la irrupción de la llamada migración extrarregional en América del Sur, en particular la migración haitiana, cubana, senegalesa. Y además habla de una cuestión muy específica que tiene que ver con esa figura de los y las varados, ¿no? En este momento, que con el contexto de la COVID, esta figura de los migrantes varados se ha actualizado, es una figura que podemos encontrar en estos últimos años con cierta recurrencia. Arriba a la derecha es una fotografía tomada en Roraima, en la frontera entre Venezuela y Brasil, y yo lo elegí justamente para dar cuenta de actores internacionales que participen en estas disputas sobre el control de la migración, pero en particular de la definición política de la migración en las fronteras. Entonces vemos ahí un agente de la OIM, que podría ser también de la ACNUR, que forma parte de una realización de encuestas dirigidas o enmarcadas en lo que se llama la DTM, que es una herramienta de monitoreo de los flujos migratorios, como un nuevo elemento, o sea, un nuevo medio de control, de regulación de las migraciones en la región. Y a la derecha abajo, una fotografía que da cuenta de las luchas migrantes, o si se quiere, una de las expresiones de las luchas migrantes, porque se trata de un universo heterogéneo, a partir de la expansión del control punitivo, de la expansión de la figura de la deportación, de la detención en el contexto sudamericano y en algunos espacios nacionales en particular, como fue la Argentina, con la iniciativa de creación de un centro de detención y un decreto de necesidad de urgencia que reformó la ley de migración. Entonces, estas 4 fotografías de alguna manera anticipan algunas cuestiones que yo quisiera como colocar para dar cuenta
la transformación del campo político de la migración en las fronteras, pero también para abrir la discusión. A mí me gustaría brevemente comentar de dónde surge esta preocupación por las transformaciones de las políticas y prácticas de control migratorio de fronteras, y además la noción de régimen. El mapa a la izquierda, el mapa del mundo, este mundo a la izquierda que representa, digamos, el control migratorio fronterizo en un momento determinado. Este mapa es del año 2012 y fue elaborado por Migra Europe, que es una red de activistas y académicos críticos. Y en particular a mí me interesó, yo lo utilicé mucho esta imagen, porque permitía dar cuenta de la escala global del control. ¿Sí? Y yo desde hace muchos años he tratado de trabajar con esta perspectiva multiescalar. Entonces, para mí era importante, en aquel entonces, digamos, situar las experiencias nacional argentina en el contexto regional, pero también en el contexto global. Un poco en la línea, digamos, que ustedes han planteado también este conversatorio, ¿no? Es decir, repensar la movilidad humana en América Latina, pero en el contexto global. Bueno, y este mapa para mí también permitía visualizar las múltiples conexiones posibles entre regiones, entre espacios regionales, entre continentes. A la derecha es un mapa que yo lo elaboré para alguna presentación de hace ya algunos años, para dar cuenta de la heterogeneidad de prácticas de control migratorio. Y fue para mí una de las cuestiones centrales y que me llevó a recurrir a la noción de régimen. Porque precisamente la noción de régimen me posibilitaba mostrar esta heterogeneidad de prácticas de control, algunas vinculadas o de carácter más bien asistencial, otras de punitivo, otras humanitarias, en un contexto justamente de ampliación y promoción de derechos de los migrantes durante la primera década de este siglo. Pero entonces, la noción de régimen me permitía de algún modo dar cuenta de esta coexistencia de prácticas de control de distintas naturales. No quiero dejar de referirme muy brevemente digamos, cómo llegué a esta instancia. Digamos, lo que presento hoy tiene que ver también con una transformación de lo que podemos llamar el esquema analítico, ¿no es cierto? Por un lado, es decir, yo identifico 5 operaciones. La primera sería tratar de pensar las políticas migratorias en términos de políticas y prácticas de control migratorio. Es decir, con el tiempo mi interés se focalizó en poder dar cuenta de la producción de determinadas políticas y prácticas de control migratorio. Y de alguna manera me despegué de lo que era mi análisis del discurso oficial sobre la migración, sobre los migrantes. En segundo lugar, mi trabajo estaba muy asentado en lo que es la criminalización y producción de la llamada ilegalidad migrante. Y en este desplazamiento yo me fui más bien a tratar de pensar estos procesos de criminalización, securitización y humanitarización de forma articulada. Digamos, empezar a comprender estos entrelazamientos entre estos procesos. En tercer lugar, que fue un momento decisivo y es bastante reciente, es colocar el movimiento en el centro de la migración. Entonces, de alguna manera fue adoptar ciertas críticas a las visiones sedentaristas sobre la migración, de los análisis sobre la migración, para advertir que el movimiento estaba muchas veces subsumido como una dimensión más, pero que no era necesariamente algo central.
y de ahí el énfasis en el control y la libertad de movimiento. En cuarto lugar, esto fue también una de las operaciones o desplazamientos analíticos, creo que fue importante para llegar a esta instancia, y tuvo que ver con cuestionarme esta división entre políticas institucionales y sujetos migrantes. Entonces, a partir de la adopción de la noción de régimen de migración y fronteras, yo pude empezar a entender más bien cómo se constituyen mutuamente, ¿no? En vez de situarme en uno de los polos, era trabajar, digamos, con tanto las políticas, los sujetos, las luchas migrantes. Y por último, y esto es lo más reciente, es no solamente tomar en cuenta el tiempo y el espacio como coordenadas, muchas veces digamos, con una idea de contextualización de aquello que uno observa, analiza, entender más bien el tiempo y el espacio en términos de producción. Por eso, para mí el desplazamiento más importante en este sentido fue pensarlo en términos de espacialidad y temporalidad del control. Estas son las 5 operaciones analíticas que están detrás de lo que les presento hoy en día, de la lectura que propongo hacer acerca de las transformaciones políticas y prácticas de control migratorio en la región. Digamos, algunos de los conceptos y categorías centrales inspirados en los nuevos estudios críticos de la migración y las fronteras, los cuales recurro, los cuales nutren mi trabajo, en los cuales me inspiro, son régimen global de control de las migraciones, la noción de régimen sudamericano de migración y fronteras como propuesta, el espacio sudamericano como zona de frontera, que enseguida voy a desarrollar más ampliamente, y las luchas migrantes, pero en particular las llamadas luchas por el movimiento. Yo me detengo brevemente en la noción de régimen de migración y fronteras para también comprender en mayor profundidad la lectura que estoy proponiendo en relación al campo de la migración y las fronteras. Por un lado, tenemos, digamos, el régimen de migración y fronteras entendido como un espacio de conflicto, de negociación, ¿no? De disputa entre diversos actores. Una disputa en torno a la definición política de la migración. Esto que llamamos varios actores es como algo central, es decir, la noción de régimen permite dar cuenta de una multiplicidad de actores, es decir, actores de distintas naturalezas, son, digamos, institucionales, donde son organismos internacionales, estados nacionales, organismos no gubernamentales, organizaciones migrantes, ¿sí? Es decir, todas aquellas organizaciones, instituciones que están, digamos, disputando el control de la libertad de movimiento, ¿sí? Y a su vez, esta multiplicidad de actores, sus prácticas no están organizadas en base a una lógica o racionalidad central, como plantea Sabine Hess, sino más bien que esa regulación resultante es un efecto de prácticas sociales. Y estas prácticas sociales son de carácter histórico. Otra cuestión central es que la noción de régimen nos permite dar cuenta de los intersticios, ambigüedades y tensiones de control. Y acá hay una noción central que la aporta Giortino, y es que el régimen es resultado de un trabajo constante de reparación, ¿no? Es decir, no hay una planificación consistente, sino que más bien es resultado de ciertas prácticas, son efectos de prácticas sociales. En ese sentido, algunas cuestiones que recupero, digamos, y que busco mostrar enseguida, tiene que ver con cómo entender esa relación entre migración y fronteras. Entonces, por un lado tenemos la migración, pero entendida como una fuerza social, ¿sí? Y esa fuerza del movimiento que desafía y reconfigura las fronteras cotidianamente. Después,
importante, digamos, esta tensión entre las prácticas de control y los cruces fronterizos que dan lugar a las llamadas luchas migrantes, luchas de frontera, y en particular las que me interesan son las luchas por el movimiento. También bajo la noción de régimen, lo interesante es que aquello que se llaman crisis migratorias no son entendidas como un elemento coyuntural o temporario, sino que es un elemento estructural, no algo extraordinario, y aunque es parte de la regularidad del desarrollo de los regímenes de migración y fronteras. Otro elemento central tiene que ver con esta noción de constitución, de mutua constitución entre las políticas de control y las luchas migrantes. Es decir, no es que las luchas migrantes son simplemente una respuesta, una reacción a determinadas políticas, ¿sí? Sino que se constituyen en esa tensión entre prácticas de control y la libertad de movimiento, ¿no? En esas disputas que se establecen, en los desafíos que significan los cruces fronterizos para las autoridades estatales o todos aquellos interesados, involucrados en la regulación del movimiento. Ahora, ¿qué entenderíamos entonces por régimen sudamericano de migración y fronteras? La propuesta es que, digamos, desde los años 90 en adelante, asistimos a la conformación de un régimen regional de migración y fronteras, que es resultante de estas disputas y luchas, de esta multiplicidad de actores, digamos, a los cuales hacía alusión, pero enmarcada siempre en procesos de regionalización e internacionalización de las políticas de control de las migraciones. Se llama proceso de globalización del control migratorio. En ese sentido central, digamos, la idea de Sudamérica como un espacio de movilidad disputado. Y para eso es importante comprender la noción de espacio sudamericano. ¿Qué me refiero con espacio sudamericano? Que no es necesariamente un espacio geográfico, ni solamente un espacio geopolítico, sino también que es, digamos, limitado a lo territorial, sino también que es América del Sur, pero también con sus múltiples conexiones con otras regiones u otros continentes. Y es un espacio constituido como zona de frontera. La lectura que propongo para comprender esta producción del espacio sudamericano como zona de frontera es a través del análisis de lo que son estos procesos de regionalización e internacionalización de las políticas de migración y frontera, en particular a través de una herramienta que son los procesos consultivos regionales, ¿no? Implementados en los años 90 en adelante, en América del Sur en particular, la llamada Conferencia Sudamericana de Migraciones. Pues tenemos procesos de integración regional, reformas de leyes, políticas nacionales, todas medidas que dieron lugar a esta división entre, digamos, migrantes o migración regional y extrarregional. Recuerdo que Pablo en su momento, ya apenas, digamos, sancionada la ley de migraciones en Argentina, ya había planteado este asunto acerca de la división que se establecía entre migrantes regionales y extrarregionales. Después tenemos un elemento, la llamada inter o transnacionalización de las luchas migrantes. Porque, digamos, trascienden los espacios nacionales, empiezan a establecer conexiones a nivel continental, a nivel regional. Un elemento central para comprender esta producción del espacio sudamericano como zona de frontera también tiene que ver con, sobre todo a partir del año 2008, digamos, el endurecimiento y externalización del control fronterizo en el Atlántico Norte. Y por último, un elemento que ahora mismo vamos a retomar, tiene que ver con estos cambios en la composición de los flujos migratorios en la región, en particular esta composición entre movimientos interregionales y extrarregionales. La lectura
para la lectura de la transformación del régimen sudamericano de migración y fronteras, hay una cuestión a la cual me interesa recurrir y tiene que ver con esto que planteaba al inicio. Es esta coexistencia entre medidas políticas excepcionales e inéditas, ¿no? Como fue en su momento la reforma constitucional en Ecuador, la ley argentina de migraciones y las demás leyes de migración, reformas de ley de migración que se dieron en la región. Es decir, todas aquellas medidas políticas, jurídicas, que retomaron, recuperaron la noción de migración como derecho, pero también las nociones de ciudadanía universal, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? O ningún migrante es una persona es ilegal. Pero hay una medida que es central, digo, para comprender esta transformación del régimen, y en ese sentido es históricamente inédita, y fue la exención de visado en Ecuador en el año 2008. Y fue una medida que, más allá de discusiones que hay en torno a la medida en sí misma, lo que me interesa señalar es cómo fue primero, recibida y los efectos que tuvo en la región. De hecho, una medida, en ese sentido, es inédita en la historia del control, del control migratorio, porque estableció la exención de visado para todos los ciudadanos del mundo. Esto significó para el resto de los estados, o fue visto y fue experimentado como un elemento desestabilizador en la región y además que atentaba contra la seguridad de los estados, en particular de los Estados Unidos. En aquel momento se hablaba de que esta medida había significado una avalancha de inmigrantes ilegales, ¿no? En esos términos. Entonces, hay dos elementos, creo, centrales que tienen que ver con la reconfiguración de los movimientos migratorios en la región, que justamente hacen a la desestabilización o a este trastocamiento del régimen sudamericano de migración y fronteras. En primer lugar, la llamada migración extrarregional o extracontinental, ¿sí?, que se convirtió en un objeto de intervención para estados y para organismos internacionales, que trajo una modificación sustantiva y fue que empezó a conectar regiones que estaban prácticamente desconectadas, que operaban prácticamente de forma independiente, ¿no? En ese sentido, digamos, el espacio sudamericano o la región sudamericana empezó a estar conectada con lo que sucedía en el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Y en segundo lugar, el llamado éxodo venezolano, ¿no?, con los llamados desplazamientos a gran escala, que también se convirtieron en estos objetos de intervención y que se convirtieron o dieron lugar a múltiples prácticas de control, y llamaron especialmente la atención, ¿no? Así como un fenómeno nuevo en el campo de las migraciones. A partir de estas transformaciones, creo que podemos observar esta intersección entre procesos de criminalización, securitización y humanitarismo, que tienen en el centro a la migración irregular. Es decir, el llamado combate a la migración irregular requiere el elemento constitutivo de estas transformaciones que podemos observar. Entonces son estas nuevas migraciones que nombraba, es decir, la llamada migración extracontinental y la emigración venezolana, la migración masiva venezolana, consideradas en términos de migraciones desordenadas, las que trastocan el orden fronterizo establecido, a partir de la producción de las llamadas crisis migratorias. Entonces, en estos últimos años, yo diría en esta última década, pero con diferencias a nivel nacional, digamos, a partir de ciertas diferencias en espacios nacionales, se puede
observar es esta intensificación de la violencia de Estado, la emergencia de nuevos medios de control del movimiento y la pluralización de las luchas migrantes. Y hay un elemento, creo, que atraviesa las distintas experiencias, episodios, procesos, digamos, que podemos observar, y que tiene que ver con la expansión de esta narrativa de justificación llamada migración segura, ordenada y regular, y el llamado proceso de humanitarización del control. Entonces, lo que podemos observar en estos últimos años, en esta última década, tiene que ver con políticas y prácticas de control migratorio que involucran luchas por el movimiento, ¿sí? Y que están relacionadas con detenciones y expulsiones, con bloqueos en pasos fronterizos, con procesos de relocalización, visados consulares y humanitarios, programas de retorno voluntario y monitoreo de flujos migratorios. Esto no es un listado exhaustivo, no pretende serlo, pero sí dar cuenta de estos nuevos medios de control del movimiento en este contexto regional renovado. Entonces, ya traigo como algunas situaciones fronterizas, que no significa que necesariamente ocurran en la frontera de eso, pero sí, digamos, que suponen esta tensión entre el control de movimiento y la libertad de movimiento. Esa tensión, digamos. Entonces, yo recurro en este caso a dos episodios que me parecen muy significativos, que condensan muy bien lo que produjo, por un lado, esta migración extrarregional, llamada extrarregional, producida como problema, digamos, como amenaza, ¿no? Como riesgo. Y fueron ciertas protestas que se establecieron en Quito en el año 2016, primero, después del año 2019. En el primer caso, migrantes cubanos que reclamaban un salvoconducto para llegar a México en un momento también de sucesivas crisis, llamadas crisis migratorias y cierres de frontera en Centroamérica, que dio lugar a ciertos desalojos, detenciones y deportaciones. Pero al mismo tiempo se generaron, digamos, alianzas y prácticas de solidaridad. Por ejemplo, ahí surgió el colectivo Atopía. Pero expresa muy bien también las llamadas luchas por el movimiento. Son protestas vinculadas al deseo, a la necesidad, ¿no? A la voluntad de ir transitando, de llegar, digamos, al destino en algún momento estipulado, ¿no? El segundo episodio tiene que ver con familias colombianas refugiadas que reclamaron ante las oficinas de ACNUR, también por el resentimiento del traslado a Canadá. Y acá, digamos, se repite, digamos, esta historia, ¿no? Son protestas que surgen justamente para poder dar continuidad al proyecto, a los proyectos de migración, traslado. Después tenemos la frontera del Perú y Brasil, distintas localidades fronterizas, en las fronteras amazónicas. Acá me parece que es interesante porque, por un lado, tenemos la estrategia de la solicitud de refugio, en particular, digamos, lo que se produjo con migrantes haitianos en estas zonas fronterizas, ¿no? Y acá surge el otorgamiento de las llamadas visas humanitarias, pero también combinadas con programas de regularización migratoria y el establecimiento de sistemas de cuotas. Muchas de las medidas que se tomaron en estas circunstancias tuvieron que ver con la producción de un discurso humanitario de protección de los migrantes. Lo interesante, me parece, es que en estas situaciones de frontera podemos observar el bloqueo del movimiento
y luego su reconducción o relocalización, ¿no? Como un nuevo modo también de contención de ese movimiento no deseado, en principio. Entonces, ahí también introducimos una cuestión que tiene que ver con el tiempo, es decir, el manejo del tiempo también como una estrategia de regulación no son largas esperas, son migrantes varados. Y de nuevo, también ligado a digamos, al apoyo, asistencia de entidades eclesiales, derechos humanos, que se involucran, que buscan prestar su apoyo, asistencia, ¿no? A estos migrantes varados, lo que podemos escribir en el marco de la lucha por derechos, ¿no? En tercer lugar, esta es la frontera entre Brasil y Venezuela, la anterior era entre Perú y Brasil, donde tenemos también, hay varios elementos, digamos, a considerar. Primero, que es también la estrategia de la solicitud de refugio, pero el reconocimiento a migrantes venezolanos frente a la denegación de migrantes haitianos, como veíamos anteriormente. Un elemento central, me parece que tiene que ver, que recibe gran atención, supone, digamos, son las intervenciones humanitarias, ¿no? El ACNUR y el OIM como actores de una enorme incidencia en estos espacios de frontera. Ahí tenemos como ejemplo, digamos, la operación acogida, con la participación de las Fuerzas Armadas de Brasil, que este es otro elemento, digamos, la articulación entre lo militar y lo humanitario. Y en estas experiencias también de contención del movimiento, podemos observar estas medidas que fueron implementadas por gobiernos, con el apoyo de organismos internacionales, que tienden a facilitar, obstaculizar ese flujo de personas, ¿no? El asentamiento, su distribución. Ahí recurro a uno de los trabajos de Luciana para mostrarlo. Me parece ahí interesante cómo, digamos, se implementan después con los migrantes varados estos programas de interiorización, que en definitiva es bloqueo del movimiento y después relocalización. Un elemento que me gustaría destacar es, lo expresa, digamos, esta placa, es el anuncio del pasaporte y el establecimiento de visa humanitaria a migrantes venezolanos en Perú, como parte de estas respuestas erráticas, ¿no? Respuestas coyunturales, parte de este trabajo de reparación del cual habla Giortini, en el marco de un operativo de deportación. Y todo esto enmarcado en un esquema de migración segura, ordenada y regular. Entonces acá, digamos, nos invita también a pensar en esta articulación entre lo humanitario, la securitización, ¿no? El punitivismo. Un elemento que, es decir, como medio de control novedoso, reciente, que llega, digamos, se establece con la migración venezolana, entendida como uno de los grandes movimientos de población en la región, es esta llamada matriz de monitoreo de desplazamiento, que es una herramienta tecnológica utilizada para la producción, intercambio y elaboración de datos y la elaboración de mapas, bajo la idea de anticiparse a las amenazas o riesgos que pueden suponer los movimientos migratorios. ¿Sí? Generalmente se introducen bajo estas nociones de crisis migratoria y dan lugar a la confección de mapas como el que vemos al costado, ¿no? Un elemento que es trascendente, porque habla también de esta transformación en el campo del control migratorio fronterizo en la región, es reciente, si estamos hablando de estos
de esta última década, como decía, tiene que ver con los cambios en las políticas de visado. No me voy a detener ahora en cada una, pero básicamente nacionales de Haití, Senegal y República Dominicana vieron de un momento para el otro cómo se empezaban a establecer nuevos requisitos para ingresar, y entre ellos la imposición de visas. Entonces hay, me parece, del año 2012 en adelante, en diversos espacios nacionales, asistimos a la implementación del visado a estos nacionales de esa llamada migración extracontinental producida como migración desordenada, ¿no? Y desordenada supone entenderla siempre bajo la noción de migración ilegalizada o irregularizada. Algo que no quiero dejar de destacar es cómo se articulan estas medidas de externalización del control, como las políticas de visado, con los llamados programas de retorno voluntario y asistido, como el Plan Humanitario de Regreso Ordenado que implementó Chile en el año 2018, y fue acompañado además con un incremento de las expulsiones, siempre bajo o enmarcado en esta noción de migración ordenada, segura y regular, que creo que nos invita a discutir esta categoría, ¿sí? Como una narrativa de justificación de diversas medidas sobre este control punitivo. Por último, disculpen, te justo frente a la ventana y una dimensión que no quiero dejar de destacar y tiene que ver con la introducción de la dimensión temporal y espacial del control. Para esto me recupero un trabajo reciente donde busco problematizar lo que ha sido, fueron dos medidas, pero en particular lo que llamamos la política de la hostilidad hacia los inmigrantes en estos últimos años, ¿no? Entonces, acá básicamente recupero lo que fue una medida, una iniciativa de creación del Centro de Detención de Inmigrantes en Buenos Aires, después un decreto de necesidad de urgencia, que nombré anteriormente, y los rechazos en frontera. La idea es justamente empezar a discutir también cómo el tiempo y el espacio, primero que son nuevos modos de control de la migración, del movimiento, del fronterizo. Digamos, adoptan nuevas formas, se crean nuevas espacialidades y temporalidades del control. Y para mí, esta iniciativa de creación de un centro de detención en Buenos Aires, que ha sido muy analizado, intento mirarlos desde este lugar. Una cuestión que planteo es que no es solamente una iniciativa de un gobierno conservador, neoliberal, de derecha, sino que también forma parte de esta materialización local de un proceso de expansión global de la detención como un modo inédito de gobernar la migración, como plantea de Génova. Y esto tiene, digamos, efectos como muy concretos, es decir, un centro de detención destinado a migrantes con orden de expulsión hace de los migrantes irregulares sujetos detenibles, por lo tanto instituye una nueva espacialidad del control. Es decir, a través de la creación de centros de detención lo que se hace es reafirmar la ilegalización, otorga entidad al migrante irregular, es decir, lo hace existir al migrante irregular, ¿no? Políticamente, también jurídicamente, y la privación de libertad, el centro de detención como privación de libertad, también confirma esa peligrosidad del sujeto producido como sujeto indeseable, como sujeto irregular. Y estos centros de detención también instituye una nueva temporalidad de control, ya que tenemos la espera como una digamos, la relación más evidente, digamos,
con el tiempo. Como dice Khosravi, retomando a Bourdieu, es justamente disponer del tiempo del otro, el hacer esperar. Y en ese sentido, la espera se vuelve un modo de gobernar, digamos, la migración, la vida. Además, implica una interrupción en los proyectos migratorios, al igual, digamos, ligado a las expulsiones. En segundo lugar, el DNU. El DNU también ha sido trabajado extensamente en Argentina, entre ellos también Paula. El DNU viene a reformar la ley de migraciones, la ley de ciudadanía en Argentina. Y una cuestión central que han señalado estos trabajos es que precisamente modifique la duración de los procesos administrativos y judiciales. En este sentido, es decir, instituye un procedimiento sumarísimo, las llamadas deportaciones express, que además forma parte de estos proyectos, digamos, muchas veces ligados a sectores conservadores de derecha, ¿no? donde buscan acelerar las expulsiones. Entonces, básicamente, lo que está en juego con este DNU y el fundamento del DNU es acelerar los procesos de expulsión y acortar los plazos para la defensa. Entonces, acá es nuevamente el tiempo que se incorpora. Podemos advertir su importancia, la importancia que tiene el manejo del tiempo en el ejercicio del control migratorio, pero a su vez las luchas que se establecen en torno al tiempo entre diversos actores, ¿sí? por alargarlos o acortarlos, ¿cierto? Entonces, hay una temporalidad específica de la deportación que se juega en esa tensión entre la prolongación indefinida, ¿no? de la orden de expulsión por su falta de caducidad y aquellas disputas que dan, entre otros, por ejemplo, organismos de control del Estado, como las defensorías, en torno a los plazos del procedimiento. En relación a los rechazos en frontera, creo que hay que inscribirlo también primero, digamos, el aumento que tuvieron, digamos, los rechazos en frontera en el año 2018 y que significó la imposición de visas a nacionales haitianos y haitianas. Hay que inscribirlo en este régimen sudamericano de inmigración y su transformación en base a la migración extrarregional, entenderlo en el marco de una secuencia temporal que fue regularización migratoria en el año 2017, rechazos en frontera e imposición de visas. ¿Sí? Pero además nos lleva a un lugar particular que algunos autores llaman las geografías de detención y que son los aeropuertos, entendidos también como infraestructura de la deportación. Instituyen además lugares específicos para la detención, que son lugares de espera, las llamadas salas de espera. Pero al mismo tiempo hay una administración del tiempo para justamente, o como forma, o como nueva modalidad del control del... Entonces, es interesante que la justificación del visado vino de la mano de esta idea de incremento del caudal de pasajeros, ¿no? La multiplicación de las inadmisiones. Entonces, se sirvieron de la misma producción de inadmisión del Estado para justificar una medida de imposición de visado. ¿Cómo entra el tiempo acá? Es que es precisamente esa velocidad que adquiere el movimiento de personas, que está expresado en la planilla de los inspectores, ¿no? La tasa de crecimiento diaria, semanal, mensual, la que hace que se active o desactive ciertas prácticas de control en los ingresos. Bien, ya para cerrar, estamos en 45 minutos. Algunas cuestiones a remarcar, digamos, que quisiera recoger, digamos, después de lo que les he comentado. Por un lado, lo que entiendo que es esta productividad de la noción del concepto de régimen de inmigración y frontera para comprender estas heterogeneidades, ambigüedades, las singularidades del control.
pero tanto en espacios regionales como nacionales. Por otro lado, la importancia de entender la migración como movimiento y en particular las luchas por el movimiento para el análisis, para una comprensión crítica de la transformación de las políticas de control migratorio y fronterizo. Creo que a su vez la noción de régimen nos invita a considerar tanto las constantes históricas, a dar cuenta de las constantes históricas del control, como por ejemplo todas aquellas medidas prácticas vinculadas con la producción de ilegalidad migrante, ¿no? De carácter contingente y cambiante que puede adquirir el control migratorio y fronterizo. Como da cuenta, por ejemplo, muy bien la experiencia reciente con el Estado venezolano. Y por otro lado, creo que es necesario, digamos, pensar estos procesos de criminalización, securitización y humanitarización de las migraciones, de las fronteras, de modo articulado, de modo relacional, ¿sí? Para comprender exhaustivamente, si quiere, qué ha acontecido en estos años de importantes transformaciones en el campo del control migratorio y fronterizo. Bueno, y por último, destacar la importancia de la espacialidad y la temporalidad para el análisis crítico de estas transformaciones y prácticas del control migratorio y fronterizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues bueno, un poco aquí organizándonos para poder pues comentar, sugerir, preguntar. Y bueno, nada más yo tenía por ahí la pregunta, en todo caso me interrumpen, Ana Paula, si hubiera alguna pregunta o comentario en el Face, que lo ubicaran. Pero si no, pues a mí me gustaría, además de agradecerte, y bueno, creo que es un panorama así impresionante, pues darle la palabra a mis colegas para ver qué reacciones quieren tener así a bote pronto y a partir de ahí poder hilar algunas ideas entre todos. No sé quién toma la palabra. Y aquí me van diciendo, por favor. Sí, por favor, Ana Paula. Y yo mientras le apago aquí para que no se... Eduardo, me parece súper interesante, digamos, el análisis de estos cambios en relación a la idea de espacialidad y temporalidad. Me parece que es un aporte analítico bien interesante. Para el caso argentino, tenemos ejemplos de cómo ese tiempo ha tendido, digamos, a ser utilizado estratégicamente en su acortamiento, ¿no? Como vos bien mostraste con el tema del DNU. Y después me parece que también es interesante la cuestión de la detención, ¿sí? En un contexto en donde se supone que, digamos, la ley la contempló, la modelizó, le cambió el nombre, la eufemizó, digamos, la volvió retención, ¿no? E incluso aunque el proyecto totalmente descabellado de generar un centro de detención no prosperó, afortunadamente, y ahí, bueno, entro un par de preguntas en relación al lugar, ¿sí? Me gustaría que expliques un poco mejor. Al comienzo planteaste como una suerte de tensión entre política migratoria y sujetos migrantes, entonces tal vez esa distinción o ese corrimiento analítico del que vos hablaste yo no lo entendí bien y bueno, como ya sabes, es de los temas que más me interesan, es decir, la dimensión política, los procesos de subjetivación política migrante, los procesos, digamos, como no todo entra, digamos, y creo que en esa línea ibas, pero tal vez me gustaría escuchar un poco más, digamos, sé que sos un gran lector de la línea de la autonomía de las migraciones y veo que ese concepto y toda esa dimensión está un poco ausente. Y después, el tema digamos, con la interpretación que vos haces, a ver, a mí me parece como muy productivo
plantear un régimen de fronteras, me parece que pones el foco en un lugar donde se están produciendo claramente transformaciones preocupantes, claras, palpables, observables. Pero por otro lado me pregunto, y acá entonces acaba la pregunta, ¿sí? ¿Cómo dialogan estos regímenes de fronteras o este régimen de fronteras, digamos, atravesado por esa tríada humanitarización, securitización, criminalización, ¿no? Que vos planteás, con la otra dimensión que no tiene que ver con el movimiento, sino que tiene que ver con procesos de establecimiento, de permanencia. Ya nadie quiere hablar de integración, entonces hay que decir integración e inclusión, no sé, digamos, tal vez también es una pregunta por los términos que le damos, pero que definitivamente entran en un juego, digamos, en una relación con el Estado muy diferente. Y sobre todo, digamos, en países como la Argentina, que tienen, digamos, una migración histórica e incluso contemporánea bastante asentada, ¿sí? Que no está en movimiento, me parece que ahí como que se desdibuja toda una dimensión que determina realmente la mayor parte de las relaciones que se establecen con el Estado, que no se dan en esta condicionalidad tan extrema que vos planteás. Entonces, a mí un poco lo que te vengo diciendo en nuestros diálogos es que entiendo, digamos, a dónde apunta esta idea de la política de la hostilidad, sobre todo porque el foco está puesto, digamos, en lugares de tránsito, de frontera, en la expulsión, es decir, todo está vinculado al efecto de frontera, porque la expulsión también es hacer de ese umbral, digamos, un umbral y hacerlo trabajar. Pero mi gran pregunta va digamos, a ese otro foco que tal vez a mí me interesa más particularmente, que tiene que ver con las dimensiones de la inclusión, de la integración, y el punto, sí, acá con esto dejo, y el punto en donde, digamos, lo social se concibe de una manera bastante más dinámica, ¿no? Como constelación. O sea, digamos, el otro que llega, el otro que está durante décadas, el otro que permanece, a su vez remodeliza el orden de lo social, el orden de las prioridades, el ser y no ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se está jugando también esa dimensión? Y cómo efectivamente los que están en esa situación, digamos, un poco ya no de recién llegados, también impactan en las formas en que se recibe, se generan resistencias a los avances digamos, y abusos, ¿no? Del poder en esta retirada y perversión de las leyes de hospitalidad, ¿no? Bueno, mis preguntas van por ahí. Eh, Les voy a sugerir una cosa. Digan ustedes que juntamos los comentarios porque fue amplio Sí, sí, juntemos varios comentarios. En todo caso, Eduardo va pensando, porque seguramente él puede organizar una respuesta más panorámica, como le Ok. gusta decir a Leti. Sí, me Digo, parece, no tiene, no, me parece. y además esto, ¿no? Como no, Eduardo, es un diálogo y esto quiere decir que también vos podés no tomar algunos de esos guantes y cuestiones, digo, no es que es un interrogatorio, es un diálogo y por lo tanto puede ser que para vos eso no haga problema, por ejemplo. Entonces, sentite libre totalmente. Entonces, si quieres, Pablo, y después Luciana. Pablo, ábrele a tu. Ya, listo. Sí, gracias, Leti. No, solo primero, bueno, me sumo a todos los agradecimientos y felicitaciones de Ana Paula, Eduardo, pero para aprovechar al máximo el tiempo que queda, primero de Facebook, donde se está transmitiendo la charla, comparto saludos, una colega que trabaja el tema hace mucho tiempo, Rosana La Mónaca desde Uruguay, Verónica Sudar desde USIC, ¿no? De la Organización de Migrantes de Córdoba, también sus saludos. Hay una pregunta de Alex García desde México. Dice, al colocar la movilidad al centro, el régimen sudamericano de migración y frontera estaría orientado a producir la circulación y no tanto la incorporación, como lo harían, por ejemplo, los regímenes de incorporación migratoria al Atlántico Norte, también caracterizados por un alto nivel de selectividad y control. Bueno, hay una pregunta de Pepe que se la dejo a Pepe directamente.
Saludo a Alfonso Hinojosa, querido colega desde Bolivia, Eduardo Taller desde Chile, quien también tuvimos el lujo de escucharlo por aquí hace algunas semanas. Y creo que ahí están todos los saludos. Aprovecho que tengo la palabra y agrego una cosa más, alguna pregunta más. Tendría muchas, pero para aprovechar el tiempo, Eduardo, trajiste la discusión de muchas, pero varias discusiones conceptuales. Conceptuales en términos analíticos, como vos planteás, pero también conceptuales vinculados a la narrativa instalada, ¿no? Y sobre todo a la famosa ya migración ordenada, segura y regular. Y ahí, más bien, te pregunto como más en clave estratégico, ¿qué hacemos frente a eso? O sea, porque yo cuando veo lo instalado que están esos conceptos, digo, bueno, a ver, desarmémoslo. Y si quieren hablar, usar esos conceptos, hablemos seriamente de cada uno de esos conceptos. ¿Sí? O sea, o sea, cuestionemos el juego político que se está haciendo sobre esos conceptos y lo que se legitima a través de esos conceptos y desnudémoslo de alguna manera, ¿no? Corramos el velo, digo, desordenada, en el contexto que bien describía. ¿Qué desordenó la migración venezolana? O sea, no qué generó la migración venezolana, sino cómo se desordenó. Digo, porque hasta uno yo podría decir, más allá de todo lo que señalabas críticamente y con lo que coincido del tema humanitario, una de la herramienta central para desordenar la migración fue el visado que impusieron algunos países, ¿no? De hecho, antes, más allá de la hipervulnerabilidad de buena parte del desplazamiento de lo que llamaban los caminantes, las caminantes, digo, de alguna manera el paso de fronteras y la circulación del territorio, dentro de todo, con lo masivo que era, tuvo un carácter bastante ordenado, le digo hasta tomando ciertos aspectos positivos, desaprovechó para brindar cierta asistencia hasta psicológica, en materia de salud, vacunación, de descarte de algunos riesgos de trata, etcétera, pero luego el visado implosionó todo eso y lo desordenó. Insegura, digo, ¿quién hace insegura la migración? Digo, ¿son los migrantes? ¿Son las migrantes? ¿Son las leyes? ¿Son los mecanismos de control que describís? Yo me acuerdo un diálogo que tuvimos con el Estado mexicano de cuando estaba en el Comité de Inmigrantes y donde le preguntábamos a los representantes qué evaluación habían hecho, si el despliegue de estaciones migratorias, de centros de detención por todo el territorio y de puestos de verificación por todo el territorio, si no era parte del problema, si no había contribuido a hacer el paso por México, por esa frontera vertical que hablan los expertos y las expertas de México, como parte y una parte central del aumento de la violencia y de los riesgos en las rutas migratorias y de empujar a las personas en manos del crimen organizado, entre otros riesgos, ¿no? Digo, justamente los dispositivos de control no habían jugado y juegan un papel central en hacer esas rutas inseguras, ¿no? Y lo mismo lo irregular, ¿no? Digo, ¿quién hace la migración irregular? Las políticas migratorias, los trámites de residencia que impiden la regularización y por eso hablamos tanto de regularización. Entonces, ¿tiene sentido dar una discusión sobre esos conceptos y desnudarlos de alguna manera y decir realmente qué es lo que genera que algo sea irregular, que algo sea inseguro y que algo sea desordenado? ¿O hay que cuestionarlos directamente y construir otros, ¿no? Otra narrativa? No sé, ahí la verdad que siempre se me plantea eso, ¿no? Sabiendo la dificultad y la desigualdad de armas que hay en la construcción e instalación de la narrativa por los distintos actores institucionales que contribuyen a eso, ¿no? Tendría más preguntas, pero me parece que está buenísimo que haya espacio para más preguntas y para escucharte sobre todo. Luciana, por favor. Sí, muchas gracias, Leti. Eduardo, muchísimas felicidades y gracias por esta presentación que además, bueno, entiendo que ha hecho un esfuerzo por reconstruir todo tu planteamiento y desmenuzarlo y mostrarnos cómo fue evolucionando, lo cual siempre se agradece mucho porque ayuda a entender el modelo analítico que está detrás, ¿no? También tengo un montón de cosas anotadas, pero voy a ser selectiva. Me sumo solo al comentario que acaba de hacer Pablo, me imaginé que iba a hacer un comentario porque es algo que ha trabajado mucho, pero y solamente agrego lo siguiente.
esta tensión que vemos entre la narrativa y la práctica con el uso, que además no solo se da en la región en su conjunto, el uso de una migración segura, ordenada y regular, en México en particular, para ver un contrapunto, es una narrativa recurrente. Mi pregunta ¿es un uso político el que tiene esa narrativa? O sea, ¿está dotada de un sentido o en realidad es simplemente un copy-paste porque, digamos, se adhirió al pacto y hay que ponerlo? ¿Cuál es el sentido que tiene? A mí lo que me preocupa es cuando va de la mano de que ser una migración segura, ordenada y regular y decir cosas como lo siguiente. El 1 de octubre sacó un oficio de la Secretaría de Gobernación en México que advertía a las personas migrantes en la frontera sur si entraban contagiados de COVID que iba a tener una sanción. Y para eso en el comunicado alude al Código Penal Federal y a dos códigos estatales de las entidades del sur de México. El artículo tal tiene tal sanción, etc. Y termina, obviamente, diciendo el Instituto Nacional de Migración en apego a una migración segura, ordenada y regular, siempre en un enfoque de derechos humanos y respetando. Entonces, ahí, digamos, me parece que eso es solamente un copy-paste o es que, porque va de la mano de un enfoque de derechos humanos, o es que se dota que una migración segura, ordenada y regular es adherir al Código Penal. No sé, digamos, eso es un poco lo que todavía creo que tenemos que seguir discutiendo, aunque hay mucho escrito sobre eso. El otro tema a mí me interesa muchísimo porque lo he estado trabajando y de hecho tengo un texto acá a mitad de camino, como varias otras cosas, que tiene que ver con esto de las categorías jurídicas o burocrático-administrativas que en teoría son para proteger, y estaba haciendo yo una clasificación y justo encontré esto, o sea, estaba revisando lo que estaba escribiendo, que son medidas aparentemente favorables, pero con tintes restrictivos o selectivos, ¿no? El ejemplo de las visas humanitarias en Ecuador, Perú y Chile son clarísimos, pero pienso que también no solo es el uso de esas categorías, sino también a veces incluso la producción de categorías, en esta amplia producción últimamente de categorías emergentes, ad hoc, etcétera, que tienen aparentemente este uso de humanitario o de protección, pero que en la práctica es un control. Y el ejemplo del salvoconducto que mencionabas para el caso mexicano es así, es una figura, que es un oficio de salida en estricto sentido que crea el Instituto Nacional de Migración, básicamente para la desechabilidad de la migración, ¿no? Porque era para que las personas tengan 21 días de cruzar de punta a punta y ahí que se arregle Estados Unidos con estas personas. Y es una figura que luego se apropia la población migrante y la reclama, ¿no? Y le da el nombre de salvoconducto, pero en estricto sentido es ese oficio que pretende controlar y hacer desechable a la población. Entonces me parece interesante cómo no solo se usa, sino se produce categoría con esta doble finalidad. Y una última cosa que quiero hacer una pregunta, tengo otras, pero voy a soltar el uso de la voz, que me parece algo muy interesante y también estoy interesada últimamente, que es en el papel de las agencias internacionales como OIM y ACNUR, que obviamente han tenido un papel exponencial en los últimos años en la región. ¿Cómo leer el papel que tienen las agencias en este régimen de migración y fronteras, ¿no? Tiene un papel de hacedor de política migratoria, de supletorio, complementario, o sea, ¿qué rol están teniendo? Ahí tengo algunas cosas que estoy trabajando, pero me gustaría escuchar sobre eso, si has pensado. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Puedo intervenir? ¿Sí? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Yo recuerdo que había una vez algo que se llamaba derechos humanos en la región y que fue una narrativa que surgió con mucha potencia, con mucha fuerza a partir de la caída de las dictaduras en el Cono Sur. Este discurso sobre los derechos humanos fue importante, por ejemplo, para los movimientos migrantes en Chile, en Ecuador en parte, en Bolivia, en Argentina también. Y desde la microfísica social, muchas organizaciones de migrantes se auparon en esta narrativa para combatir estas lógicas de exclusión que nos relata Eduardo. ¿Qué pasó con los derechos humanos? ¿Qué pasó en la región con esa narrativa y cuál es la condición que tiene hoy en día? Estamos ante un retroceso de la narrativa de los derechos humanos ante estos regímenes de control y seguridad de las fronteras. Lo digo porque es evidente algo que también estamos dejando de lado.
¿Por qué? Porque una cosa son los derechos humanos para la gente de la derecha, Macri, por ejemplo, Piñera, por ejemplo, y otra cosa es la concepción de los derechos humanos que tiene la gente como Kirchner, los Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile. A lo que yo voy es que lo político también cuenta de manera importante y fundamental. Lo que hizo Macri con el decreto 70, el DNU 70, lo que hizo Piñera con toda la política, su intento de construir una política regresiva en Chile, lo que está haciendo Martín Vizcarra en Perú con los venezolanos, son lógicas políticas de la derecha. Y en este sentido, tengo la impresión, en el caso mexicano hay, creo que Leticia es más organizada que yo para instalarlo, pero ¿qué pasó con la política, con la relación entre migrantes, derechos humanos y políticas migratorias? ¿Dónde quedaron? ¿O estamos asistiendo a la derrota de la narrativa de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes? Porque en el fondo el tema es importante, el tema importante es el siguiente. Para mí la migración es un derecho universal, es un derecho al cual todos los sujetos deberían y sujetas, todos deberían ser incorporados. Pero lo que hizo Piñera, lo que hizo Martín Vizcarra, lo que hizo Macri fue generar una biopolítica de la seguridad por etnia y por género. Me lleva a preguntarme qué podemos hacer ante el diagnóstico que nos da el estimado Eduardo Domenech. Sería eso lo que sería esa mi intervención. Gracias. Yo solamente quiero agregar una cosita, Eduardo, para cuando un poco que tenía que ver con lo que Ana Paula te preguntaba de los espacios, porque mencionaste el tema de los aeropuertos y me pareció súper interesante como espacios que en sí mismos son, digamos, tienen otra dimensión. Y entonces a mí me gustaría simplemente que lo incorpores en alguno de tus ejemplos o por qué mencionarlo aparte o cómo, porque me parece que es fundamental estos espacios de frontera también extraordinarios, pero queremos tener, creo que hay algunas preguntas o comentarios por ahí y Pablo los va a leer, ¿no? Pero para que eso lo incorpores, por favor. Sí, gracias Leti, así respetamos y damos participación a todas y todos que están ahí siguiendo por Facebook. Saludos también de Jorge Arnissen desde Guadalajara, Alex también desde México hace otra pregunta. ¿Cómo se producen formas de subjetivación en el contexto de intervención estatal en esta dimensión securitaria humanitaria que fue descrita? ¿En qué se diferenciaría de los contextos neoliberales de producción de subjetividades descritos hace un par de sesiones por los doctores Durán y Taller? Bueno, me manda saludos. Saludos también de Estela Humérez y también nuestra colega Cecil Blowin desde la PUC de Perú. Felicitaciones, Eduardo. Me gustaría, si alcanza el tiempo, volver a los conceptos de trabajo de reparación y la humanitarización del control. Este último se acerca o va más allá al concepto de políticas de control humano que has propuesto antes. Gracias por el espacio y también, por último, saludos desde Santiago, nuestro colega especialista en el tema hace mucho tiempo, Jorge Pizarro de las CEPAL. Saludos especiales para Eduardo. Ahí estamos. Eduardo, te pasamos de vuelta la posta. Bueno, muchas gracias. Son, digamos, todas inquietudes que de algún modo yo también las he experimentado. Y además como grupo, yo también, digo, es parte de nuestras discusiones, me parece. Es algo que antes que nada quisiera señalar y es, digamos, que esta presentación también tiene que ver con un recorrido compartido, digamos, con colegas, con estudiantes, investigadores, investigadoras, diversos espacios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estos planteos que me hacen o digamos que surgen, emergen en esta circunstancia, también tienen que ver con, me parece, parte de las propias preguntas que uno se hace a lo largo de este tipo de desarrollos, ¿no? Es decir, yo pretendí ofrecer una lectura, una interpretación, también a partir de trabajos, digamos, que se han realizado, ¿no? Es decir, me parece importante señalar esto, es decir, que es un
un intento de aportar una lectura a partir de la recuperación de la metalectura de otros trabajos que se están realizando, que se han realizado. Es decir, yo intento producir en base siempre un diálogo, discutiendo con o contra ciertas producciones. Y en ese sentido puede ser que discuta con lo que propone Duffel cuando habla de la globalización del control migratorio, habla de la exportación del modelo del migration management al mundo, cuando me parece que lo que tenemos que mirar es justamente cómo se produjo en estas latitudes un concepto como migración ordenada, ¿no? Es decir, migración ordenada está como categoría ligada prácticamente al periodo de posguerra y al nacimiento de lo que fue en su momento la OIM, que no era nombrada de ese modo, pero... y después lo que fue su producción a lo largo de las décadas siguientes. Entonces, por un lado, digamos, ciertas discusiones con una literatura crítica, de la cual yo también recupero muchas de las contribuciones, pero que también para mí miran el control en el Atlántico Norte, básicamente, en menor medida en el Pacífico Sur, pero que generalmente dejan de lado la región sudamericana. Es decir, esto es un poco esa discusión. Es decir, la discusión con colegas en el norte tiene que ver con que hasta lo que significó el llamado éxodo venezolano, la emigración masiva venezolana, prácticamente no se prestaba atención a lo que acontecía en materia de migración y fronteras en América del Sur. Digamos, la discusión sobre el control y la vigilancia de la migración prácticamente pasó inadvertido. Entonces, ahí yo sí recurro a la historia y digo, bueno, pero la experiencia argentina en materia de deportación tiene más de un siglo, ¿no es cierto? Es una experiencia muy temprana. La primera ley de deportación en Argentina en 1902 y en Estados Unidos en 1903, digamos, con experiencias en América del Sur, además muy tempranas de prohibiciones de ingreso, después de restricciones diversas. Entonces, hay una experiencia muy temprana en materia de control y vigilancia de la migración, y a su vez en términos de externalización del control, como fue el papel de los consulados en el exterior. Entonces, eso me parece que es un elemento también importante al momento de darnos esta discusión, me parece. Es decir, primero, un poco, ¿con quiénes discutimos? Al menos yo es lo que muchas veces me pregunto. Y entonces, en parte tiene que ver este tipo de planteos con discusiones que se establecen en otras latitudes y salvo excepcionalmente, como algunos colegas, digamos, dejan de lado lo que puede llamarse la experiencia sudamericana, ¿cierto? Como si en este rincón del mundo no pasara absolutamente nada. O no tuviera relevancia. Además de la invisibilización de la producción académica, que es otro punto. Y yo creo que en ese sentido, en términos latinoamericanos, también nos debemos muchas de estas discusiones, digamos, entre las experiencias en el sur y las experiencias en el norte. Concretamente, digamos, los diálogos con colegas mexicanos o mexicanas en particular, ¿no? Parece, en ese sentido yo les decía lo del diálogo latinoamericano que favorece este intercambio. A mí me parece sumamente estimulante. Bueno, concretamente algunas cuestiones que me han planteado, para mí es importante ahí recurrir a dos cuestiones sobre las cuales me parece que no podemos dejar de tratarnos, sino no nos podemos desmarcar, y tiene que ver con un análisis a distintas escalas. Entonces, en parte la respuesta a Ana tiene que ver con la escala de análisis. Por un lado, la propuesta, este tipo de interpretación, tiene que ver con asumir una
unidad de análisis que es la región. De ahí la propuesta de pensar también el espacio sudamericano como zona de frontera y no solamente los espacios nacionales. Entonces, de ahí es una aproximación interescalar que he buscado, digamos, hacer hace tiempo. Entonces, para mí el desafío está en poder establecer vinculaciones entre escalas, lo que ocurre, lo que acontece en escalas nacionales con las escalas regionales. Y cuando me refiero a escala regional, no es solamente la escala sudamericana. Por eso me parece que es muy interesante lo que produce la llamada migración extracontinental en la región, ¿sí? En términos de las conexiones, interrelaciones entre la región del Caribe, Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Y después Norteamérica, digamos, ¿no? Algo que, digamos, como concepto podríamos traer a colación, que tiene que ver con discusiones actuales. Pienso ahora en el trabajo de Soledad Álvarez, por ejemplo, sobre corredores migratorios, rutas migratorias, ¿no? Es interesante porque eso también nos invita a salirnos de ciertos esquemas estadocéntricos en términos analíticos. Entonces, lo que a mí me ocurre con preocupaciones que tienen que ver, retomo ahí las nociones, integración, inclusión, es que quedan muy subsumidas en una discusión nacional, digamos, y de algún modo reproduce también como un esquema sedentarista de la migración, porque tampoco ahí estamos viendo, para mí, movimiento, cuando podríamos mirarlo. Concretamente, en términos de regularización migratoria, que podría ser uno de los programas a los cuales referirnos, ¿no? Eso abre una discusión acerca de la regularización, pero no quisiera entrar en eso ahora. Pero sí me parece que lo que yo propongo ahí como política de la hostilidad, en un espacio nacional, busca dar cuenta de la interrelación entre ciertas medidas, en este caso son de corte punitivo, ¿sí? Porque también podríamos vincular a otras medidas como son los programas de regularización migratoria. Por eso yo en algunos momentos me refería a la relación que tienen ciertas medidas que en principio parecieran que son mutuamente excluyentes. Entonces, para mí el desafío es pensar justamente las prácticas de control migratorio en términos relacionales. Entonces, ¿cómo se combinan estos programas de regularización migratoria, por ejemplo, o programas en toda su heterogeneidad, con la detención, con la deportación, porque están íntimamente relacionadas además, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellos que no ingresan a los programas de regularización migratoria? Que no son elegibles además en los programas de regularización migratoria. ¿Qué les espera? En ese sentido creo que es como introducir no solamente un movimiento, sino también la frontera a esos espacios que para mí son comprendidos de una forma demasiado estática y necesitan de introducir la movilidad o el movimiento, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Que este es el segundo elemento, después lo interescalar, y es las categorías estatales, digamos, y creo que ahí hay también un gran ejercicio, no digo nada nuevo, pero parece que es parte de la respuesta, es, digamos, que nuestras categorías analíticas se desmarquen de muchas de las categorías estatales, y es más, no solamente de las categorías estatales, sino de un modo de pensar estadocéntrico, ¿no? Entonces, en alguna medida, para mí, estos modelos, esquemas, inclusión, exclusión, que yo discutiría, ¿sí? Aún algunas categorías como inclusión diferenciada, que provienen, digamos, de una literatura con la cual tengo afinidad, pero que me parece que no ayudan a pensar, digamos, esas tensiones que se producen permanentemente a partir del movimiento y la movilidad. Digo, si con la lente de la movilidad creo que podríamos ver
otras cuestiones que están aconteciendo. Voy a la escuela, yo trabajé mucho tiempo en la escuela, que podría ser uno de esos espacios de la llamada integración. Y ahí nos podríamos preguntar qué acontece con los niños y su situación documentaria, pero qué acontece con los niños que no se inscriben a principio de año porque quedan en la frontera, porque quedan varados en la frontera, porque no pueden ingresar. Entonces, me parece que asumiendo mucho los presupuestos del nacionalismo metodológico, sería, digamos, importante revisar en ese sentido, creo, críticamente los supuestos que están detrás de estas propuestas, me parece, muy centradas en estas nociones sedentarias, digo, de la migración. Una de las preguntas apuntaba justamente a si en el marco de este régimen sudamericano hay una producción y circulación. Y creo que eso es sumamente interesante. Es, de hecho, entender que el control no solamente implica detención del movimiento, sino también, a lo mejor, producir circulación, ¿no? Entonces, ahí, cuando yo recuperaba el trabajo de Luciana en un momento para dar cuenta de la operación acogida en Brasil, es el bloqueo del movimiento, pero después es su relocalización, ¿cierto? Y en muchos casos es acelerar el movimiento. Entonces, digo, ahí hay un trabajo ser, digamos, que con estas ideas de la permanencia, digamos, ¿en qué medida, digamos, esa migración supone cierta permanencia? No sé, es para mí una cuestión abierta, más bien. Después, me estoy extendiendo mucho, me parece, ¿no? Perdón. No, pues tómate unos 10 minutos tú para que te puedas, digamos, concluir tus ideas y todo, y en todo caso, bueno, pues ir cerrando, pero... Es de acuerdo, sí lo Eduardo, tomaste perfectamente la discusión. Está perfectamente, lo que pasa es que no estamos de acuerdo. Que puede suceder, o sea, creo que ahí hay, porque vos decís categorías estadocéntricas o un nacionalismo metodológico, y en realidad, digamos, toda la política migratoria, ya lo decía Sayad, está sobredeterminada por los efectos de frontera, por más que hayan tendencias regionales y hayan cooperaciones, e incluso tengamos las fantasías de regionalización, e incluso la regionalización se manifieste de manera clara en la pragmática de los estados y en las formas de regular y de visados y todo esto, y se pongan súper de acuerdo, en realidad lo que produce, digamos, la condición de extranjería y el efecto de frontera sigue siendo el Estado. Y entonces, por más, yo entiendo el punto, o sea, y entiendo como esta suerte de implicación entre el umbral de extrañamiento y de expulsión, ¿sí? Que sería el efecto, digamos, de frontera más claro, y el umbral de integración. Y entiendo todas estas cuestiones que estás planteando, pero lo que a mí me queda como duda, digo, para debatir, ¿no? Es ¿por qué hacer de la excepción la regla? ¿No? ¿Por qué detenerse, digamos, no observarla, pero por qué hacer del punto en donde el sistema fracasa y muestra, digamos, su lado más ominoso, que de hecho lo hace, ¿no? ¿Por qué hacer de la excepción la regla? Entonces borrás de un plumazo, no sé, estaba pensando en lo que planteaba José Luque Brazán, borrás los grandes planes de regularización migratoria, todo el entramado, no solo jurídico, sino también institucional, que sí está orientado a la integración, que sí de alguna manera pone límites a la excepcionalidad soberana, que busca contenerlo. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea, que veo y entiendo el punto, pero me preocupa esta suerte de ponderación, digamos, de la excepción. No sé si se entiende a dónde voy. O sea, por supuesto que hay personas que van a fracasar, y así como se generó un plan de regularización, se generó un proceso de irregularización, de ilegalización, y todo esto que vos describís de una manera brillante. Y creo que hacía falta, y yo siempre digo, Eduardo Domenech
y está muy bien puesto el nombre de tu programa que se llama Estudios Críticos de la Migración, me parece fundamental porque es como poner un bemol gigante a toda esta idea de que el enfoque de derechos humanos está sobredeterminando las políticas migratorias y vos estás diciendo, no, gente, acá tenemos un cono de sombra gigante proyectándose sobre esa misma política migratoria y fabricando ilegalismos, irregularidades, clandestinizaciones, ¿no? O sea, yo lo veo, pero lo que me pregunto es, bueno, ¿de qué manera y cuál es el espacio, ¿sí? en todo esto para pensar el punto en donde el sistema sí funciona y funciona para una gran cantidad de personas, ¿no? Funciona para un montón de migrantes y no da lo mismo tener DNI que no tenerlo, tener los papeles que no tenerlos, tener reconocido el derecho a la salud y a la educación que no tenerlo. Entonces a mí me preocupa en una postura como de izquierda, si querés, más institucionalista, que probablemente lo soy. ¿Qué pasa con todo eso, no? En un esquema así es como muy negativo y creo que invisibiliza puntos muy importantes de diferencia de algunos sistemas, específicamente latinoamericanos, ya que hablas de la región, que realmente son muy diferentes a sistemas que se imponen con una crudeza y una maldad y una virulencia sobre los cuerpos en movimiento, que en muchos casos no es nuestra situación. Entonces, hacia ahí va la pregunta. No sé, digo, para discutir. Ya que tomaste un respiro y preguntaste, yo vuelvo sobre la cuestión. Iría Ah, por ese lado, ¿no? entiendo, entiendo. Eh, digamos, a mí me encanta disentir, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo primero. Peleemos, No, peleemos, Eduardo, ¿sabes qué? además sabemos, hemos conversado muchas veces y siempre es productivo el desacuerdo. Creo mucho más en el desacuerdo que en el acuerdo también. Eh, pero, digamos, al menos en términos de producción de ideas, es más relevante. Eh, yo discutiría esta idea que vos planteaste, es por qué mirar estos lugares donde ahí el sistema no funciona, decía, donde instituciones no funcionan, no pueden dar respuesta. Eh, a ver, la cuestión es, bueno, ¿qué tipo de respuesta otorga, digamos? Yo, en términos de relaciones de igualdad, yo creo que hay, digamos, justamente la institucionalización de múltiples desigualdades a través de ese tipo de respuestas. Entonces, no digo que no haya diferencias con otros contextos nacionales. De hecho, lo que busco plantear es que en la región, digamos, hay diferencias con lo que acontece en otros contextos, en otras regiones. Pero también, cuando hablo de la transformación del régimen sudamericano, lo que busco dar cuenta es justamente cuando la migración toma otras connotaciones, se parece mucho a cuestiones que se denunciaban y se denuncian, digamos, en relación a lo que acontece en el Atlántico Norte, por ejemplo, o en México, digamos, para no salirnos del contexto latinoamericano. Eh, Ahora, no tenemos situaciones como en México de violencia generalizada, es otro contexto, totalmente. Pero cuando la migración extrarregional, porque es producida como categoría de intervención, por eso insistí mucho en la noción de extrarregional, empezamos a ver una serie de medidas, ¿sí? Son inéditas en el campo de las políticas de migración, pero en el campo del control migratorio. Entonces, me parece que lo interesante es ver qué ocurría en esa primera década en la región y ahora en esta última. Entonces, yo por eso decía, digamos, esa coexistencia entre medidas excepcionales, por llamarlas de algún modo, que para mí la medida más paradigmática es la exención de visado en Ecuador en el año 2008 y lo que generó, digamos, pero también, digamos, apropiaciones que se hicieron las propias organizaciones migrantes como el derecho a migrar. Y acá quiero señalar un punto que lo he discutido en otras oportunidades.
En relación al derecho a migrar, ¿podemos concebir a la regularización como parte de un derecho a migrar? ¿O tenemos que ir por las políticas de visado? Entonces, las políticas de visado, precisamente, de hecho, por lo que digamos en la presentación, también con la idea de mirarlas, es que ya se está anticipando la llegada de ciertos migrantes y para que no sean parte de esa sociedad mayoritaria, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esa medida se combina, como el caso, digamos, de los haitianos y haitianas se muestra de una manera muy clara, es que se combina y articula en una coyuntura específica regularización basada en razones humanitarias, rechazos en frontera e imposición de visado. Entonces uno diría, si yo me quedo solamente con la regularización, diría, bueno, que las propias organizaciones gestaron y demás, es mirar, digamos, me parece, una dimensión que obviara el resto. Entonces la propuesta es, ¿por qué no miramos la interrelación entre las distintas modalidades, formas de control que se van instituyendo en el tiempo? Es como más a largo plazo también pensarlo. Es decir, vuelvo al espacio escolar como digamos, la escuela como una institución del Estado que busca promover la llamada inclusión, la integración. Yo creo que es decir, yo no creo en el discurso integracionista, digamos, no hace falta que ahora lo vuelva a decir, pero digamos, trabajé mucho la crítica cuando trabajaba temas de Estado, de escuela y inmigración. Y ahí lo que plantea básicamente es que podemos tener construcciones de espacios interculturales, pero si no cuestionamos la construcción, la producción del nosotros nacional, si no desestabilizamos el nosotros nacional, podemos generar todos los espacios interculturales que queramos, pero no va a haber una transformación en términos de igualdad social, digamos, ¿no? Y eso es un poco también lo que me ocurre con ciertas soluciones que yo llamo estatocéntricas, no sé si acordamos ahí, pero como la regularización migratoria, y no es que uno se opone al otorgamiento del DNI, y yo entiendo decir, perfectamente, sería muy necio, digamos, desconocer los efectos que tiene en la vida cotidiana tener o no tener el DNI. La cuestión es cuando se establece como horizonte político, por un lado, porque lo que buscamos resolver, entre comillas, con una regularización, nunca va a ser definitivo, siempre es algo muy provisorio, para un sector, puede ser mayor o menor, depende también de los contextos y las circunstancias, pero la cuestión de fondo es la frontera, es lo que produce la frontera, y la frontera es la que está produciendo permanentemente irregularidad, ¿cierto? Entonces, la frontera, pero no es el límite, porque la frontera, entendida hoy en día en términos de control, es una frontera elástica. La frontera se lleva a todas partes. Entonces, la frontera también es una frontera territorial, pero es una frontera también digital. La biometría como expresión de la frontera digital. Y hay una frontera humanitaria, que es algo... Entonces ahí me parece, digamos, que no sé, la discusión para mí cambia de algún modo. Esto me lleva a, digamos, algunas de las preguntas también en términos del humanitarismo. Pero en particular sobre la migración ordenada, segura y regular. Y yo de acuerdo con Pablo que dice, bueno, discutamos cada categoría, porque pareciera que en estos últimos años se vuelve una categoría indiscutible. Es más, los gobiernos de ultraderecha, al querer abandonar el pacto mundial, pareciera o da la impresión de que se trata de un pacto progresista. Entonces yo creo que ahí estamos en un gran problema. Convengamos que los, digamos, gobiernos que han al menos
pretendido señalar que van a abandonar el pacto o que critican el pacto, porque dice que atenta contra la seguridad estatal, la soberanía de los estados, en absoluto. Lo que conserva es básicamente, lo sabemos bien, digamos, ese corazón soberano de los estados. Digamos, el pacto hace eso, digamos. No avanza sobre la soberanía estatal, digamos, en absoluto. Y se encarga también de decirlo, ¿no? Entonces, muchos gobiernos de este último ciclo, a partir del fin de ciclo progresista, el giro a la izquierda en América Latina, han utilizado la noción, el concepto, el enfoque, la narrativa, el discurso de la migración segura, ordinaria y regular para justificar medidas de control punitivo. Eso es lo que yo pretendía señalar también. Entonces, Luciana decía, bueno, es solamente un uso político. Yo creo que en definitiva da cuenta de lo que produce la migración en términos de desestabilización del orden político de las sociedades nacionales, que establecen las sociedades nacionales. Entonces, esa noción de seguro, ordenado y regular, básicamente responde a los intereses estatales, claramente. Es decir, yo creo que lo que no contempla son los intereses, en todo caso, de las personas del movimiento, algunas de ellas llamadas migrantes. Y ahí, no sé, es un campo de disputa enorme por las categorías. Yo creo, es decir, mi posición al menos es que no es una discusión a dar, que disputar, digamos, pero que no es, bueno, ahora que están, vemos qué hacemos con las categorías, ¿no? Con esta gran categoría. No. Además, está basada como en modelos de la cooperación interestatal, que básicamente lo que buscan tiene también que ver con implementar modos de anticipar migraciones consideradas riesgosas, amenazantes y demás. Es decir, todo lo que es la producción de datos, que yo me refiero hoy en día, es un elemento central. Producción e intercambio de datos, que no es algo tan actual, pero digamos que se ha vuelto a colocar a partir de la introducción de nuevas tecnologías, es un elemento central en términos del control del movimiento. Y ahí estamos experimentando transformaciones elocuentes, sumamente ilustrativas de lo que es la transformación del control en este momento. Yo por eso introducía la DTM, que es esta materia del seguimiento, introducida justamente con una migración a gran escala, porque esa es la migración desordenada, siempre ligado lo desordenado a la migración irregular. Entonces, en definitiva, esto tiene que ver con un planteo para mí muy, muy central, y tiene que ver que el gran problema, en definitiva, siempre es la migración ilegalizada, o la que llamamos eufemísticamente migración irregular. Pero en definitiva, todo pasa por el control de la migración irregular, de distintos modos, bajo distintas modalidades, soft y hard, digamos, ¿no? Entonces, la regularización sería más bien soft, digamos. Otro punitivo, ya estamos hablando, digamos, el centro de detención, estamos hablando de otra modalidad. Luciana también preguntaba acerca de las agencias internacionales. Yo creo que, en primer lugar, me parece muy importante, digamos, la pregunta en tanto es advertir el papel que justamente juegan en nuestros análisis, incorporarlos. Y lamentablemente, aún en análisis críticos, creo yo, que no advertimos que están disputando también esa definición política de la migración. Y para mí, muchas veces tiene que ver con estos análisis más circunscriptos a territorios nacionales, espacios nacionales, ¿no? Es quizás una derivación de esquemas analíticos.
Entonces, yo realmente creo que es necesario conectar acciones que tienen a determinada escala local, por ejemplo, con escalas nacionales, escalas regionales, y en el contexto del COVID se ha visto, digamos, entonces combinan programas asistenciales, después con programas de retorno voluntario, y hay que decir que los programas de retorno voluntario, que también pueden ser entendidos como parte de una política de deportación, también suponen la prohibición de reingreso por muchos años, ¿cierto? Porque si no parece que les están otorgando una ayuda para regresar a sus llamados lugares de origen, ¿no? Así como han participado de la administración de centros de detención en otros contextos, de marcado sesgo securitario, punitivo. Pero sí, yo insisto, digamos, que es, no sé, es hoy en día, digamos, un análisis crítico no puede prescindir de dar cuenta de los modos de intervención de estas agencias. Digamos, siempre están, digamos, involucradas, ya sea a través del financiamiento, aun cuando uno, digamos, analice el campo del universo llamado activismo migrante, ¿no es cierto? Bueno, pero pues sí. Ahí José colocó una cuestión sobre los derechos humanos que también me parece central. Eh, Seguramente ustedes tienen mucho más para decir que yo en este sentido. Eh, yo lo que he buscado hacer es tratar de problematizar lo que es el discurso de los derechos humanos o el llamado de enfoque de los derechos humanos asumido como política, ¿no? Y de ahí algo que Cecil planteaba es, bueno, digamos, en qué medida se relaciona con esta categoría de las políticas de control con rostro humano. Y, y bueno, entonces entender, digamos, el campo de los derechos humanos como un campo de disputa también, digamos, y también como corrientes hegemónicas y contrahegemónicas. Sí me parece que es un gran lugar del consenso, que produce consenso en materia de migración. Y yo no digo que haya solamente una instrumentalización de la noción de los derechos humanos, sino que también plantearnos qué supone la adopción de una política en términos de derechos humanos. ¿Qué ocurre con las deportaciones, las detenciones en términos de derechos humanos? ¿Nos conformamos con que las llamadas repatriaciones o las deportaciones no violen lo establecido por ley? ¿O pretendemos ir más allá, digamos, ¿no? ¿O vamos a cuestionar la figura de la expulsión, de la deportación como un principio de exclusión, ¿no? de un principio de exclusión social, digamos, político? Eso es un poco a lo que me lleva. También reconocer, digamos, la apropiación de los derechos humanos y lo que se ha conseguido también a partir de el litigio estratégico en el campo del universo migrante, pero bueno, vos, Pablo, lo conocés muy bien, es decir, que ha sido una herramienta fundamental para, digamos, contrarrestar muchas de estas políticas, prácticas que en definitiva terminan produciendo mayor sufrimiento en población, grupos, colectivos migrantes. Entonces, en relación a la pregunta, ¿y dónde quedaron los derechos humanos de los migrantes? Y yo creo que están en muchos lugares. Entonces, no, desde mi perspectiva, yo no lo plantearía tanto en términos de retroceso de los derechos humanos, sino, digamos, qué acontece en las distintas circunstancias, digamos, qué actores están interviniendo
en ese campo de los derechos humanos. ¿Cómo se vincula con las nuevas narrativas humanitarias el discurso de los derechos humanos? Bueno, eso poco. Eduardo, Sí. hiciste todo el paneo y además en orden. Muy bien. Bueno, se hizo muy tarde y bueno, tenemos que cerrar el encuentro, pero bueno, te queremos agradecer un montón. Me parece que, nada, dejaste un montón de líneas abiertas para pensar. Siempre además tenés una lectura docta, prolija, analítica, crítica, y por lo tanto yo ahí también estuve tomando notas de lecturas posibles. Me parece que dejaste, bueno, un montón de discusiones de orden práctico y teórico, y en este cruce, bueno, me parece que hay muchas cosas que podríamos eventualmente discutir o seguir discutiendo. Eduardo tiene un montón publicado, así que los que quieran y las que quieran, les que quieran seguir, pueden ir leyendo sus publicaciones también. Y bueno, nada más agradecerte en nombre de José, de Leticia, de Pablo, de Luciana bueno, y en este caso del Instituto Mora, que hizo de anfitrión, una palabra que no nos gusta mucho, pero que en este caso fue el anfitrión del encuentro. Así que, bueno, nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Los encuentros los pasamos a este horario intermedio, a 6:30 de la tarde Argentina, 3:30 México, porque México tuvo su cambio de horario y para que no sea ni tan tarde ni tan temprano para los mexicanos y los argentines. Eduardo, muchísimas gracias. Creo que en serio da infinito para debatir, y muchas gracias por contestar todo. La verdad que te lo anotaste y contestaste a cada una de las cuestiones que te fuimos planteando. Muchísimas gracias y los esperamos, las esperamos, les esperamos dentro de 15 días en este mismo espacio. Vamos a seguir por acá, por el Instituto Mora y a través del Facebook Live. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Abrazo fuerte.